se han conjugado pues determinadas épocas y determinadas personas que han ido haciendo evolucionar esto que llamamos el conocimiento, la ciencia. Actual, y podríamos hablar hoy de nombres propios, que todos hemos oído mil veces comentar. Por ejemplo, si te parece, Copérnico, el primero, ¿de acuerdo? Perfectamente. ¿Copérnico o Arquímedes? Arquímedes primero. Sí, si podemos seguir ese orden cronológico. Arquímedes, 287 antes de Cristo. Bueno, Arquímedes es uno de los primeros matemáticos y sobre todo uno de los matemáticos más relevantes de la antigüedad. Él nace en Siracusa, aquí vemos una imagen de él. Él nace en Siracusa, que es la actual Sicilia, era una colonia griega, en las fechas que acabas de mencionar, pero él se educa en Alejandría. Oye, sus padres, por ejemplo, bueno, ¿qué sé yo? Los padres de Arquímedes, ¿quiénes eran? Los personajes, cuanto más antiguos, menos datos tenemos, claro, porque hay menos fuentes escritas. Pero sí tenemos constancia de que el padre de Arquímedes se llamaba Fidias, como el famoso escultor griego, y que era un astrónomo que trabajaba o estaba muy estrechamente relacionado con la corte de Siracusa, de los reyes de la colonia griega. Como decía, Arquímedes, aunque nace en Siracusa, él se educa en Alejandría. Alejandría por aquel entonces era la ciudad más próspera de la tierra y la meca de la cultura. Lo envían a Egipto porque como ahora se envía la gente a Londres por ejemplo, o a Estados Unidos. Sí, pero es que en ese momento Alejandría era la encrucijada entre Oriente y Occidente. En ella se fusionaban la sabiduría ancestral de Egipto y de los orientales con la filosofía griega. Era un lugar importantísimo. La verdad es que a mí personalmente me habría encantado ver cómo prosperaba la ciudad en el siglo III a.C., todos los hombres de ciencia que dio. Pues muy bien, él estudia en Alejandría y luego cuando vuelve a Sicilia, al rey, el padre de Arquímedes le habla al rey que le conocía y le comenta que su hija había estudiado en Alejandría y los logros y sus dotes como matemático. Entonces el rey, la primera prueba que le hace, y donde ya descubrimos los dotes natos de Arquímedes, es que le presenta una corona de oro, que sus orfebres le habían dicho, y le habían dicho que era de oro puro. Entonces él le dice, bueno, a ver si me compruebas, por diversos cálculos mecánicos hidrostáticos, si esta corona es de oro puro o mis orfebres me han mentido, pero sin romperla, porque si la rompes morirás. Yo no puedo permitir que, si el oro fuese verdadero, me rompas la corona y encima pierda todo ese dinero. ¿No? Vaya corte. Sí, pues Arquímedes, él estaba tan seguro de sus conocimientos y de sus capacidades que la acepta. Entonces él, por diversos cálculos mecánicos, la pesa, la mete en agua, etcétera, averigua que en realidad la corona no era de oro, era oro falso. Entonces él se arriesga a que la rompan, sabiendo que si en realidad era oro puro le iban a matar, porque era la única forma de averiguarlo. Entonces en realidad era como él lo había predicho y los orfebres son, bueno, matados por el rey, les condenan. ¿El rey mata a los orfebres? Sí, porque sí, era esa prueba. Hay mucha leyenda también en todo esto. Bueno, Arquímedes es un físico muy bueno. Él descubre, uno de sus descubrimientos más importantes es la ley de las palancas. Recordemos su famosa frase que decía, dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo. Sí. Además de descubrir la polea. Porque uno dice, qué apasionante que estuviese por descubrir, por ejemplo, la palanca. Pero sí, no, es cierto, no en ese momento previamente. ni la polea, ni la palanca, ni el tornillo, no había nada. Bueno, había matemáticas, ya había algunos descubrimientos gracias a Pitágoras, algo anteriores. Además, Arquímedes descubre el principio de la hidrostática, que se llama, que es el que más famoso le ha hecho. Entonces, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, un vaso de agua. Entonces, ¿qué dice la teoría de Arquímedes? Que todo cuerpo que se sumerge en un fluido cualquiera, lo voy a hacer, agua, a pesar de que esto pesa mucho. Bueno, todo cuerpo que se sumerge en un fluido pesa igual al peso del volumen del agua que desaloja. En este caso, esto pesaría igual que si tú lo metes, todo el agua que sale es el equivalente al peso de este cuerpo que hemos introducido en el agua. Y en realidad es un gran avance. ¿Y cómo lo hacía? ¿Estaba allí? No, voy a contarte, él estaba en los baños públicos, en ese momento la gente iba a los baños públicos, entonces él se mete en el barreño, que es donde ellos se bañaban, y de repente le viene lo que una amiga mía muy querida ha llamado plinia, que es un momento de énfasis intelectual indescriptible para la persona que lo experimenta, porque él estaba desnudo, claro, bañándose y sale desnudo por las calles de Siracusa diciendo ¡Eureka, eureka! Lo encontré. Famoso Eureka. Claro, ahí está, lo encontré en griego. Va corriendo por las calles porque era un principio todavía no descubierto. Para él es esa plinia, ese momento tan importante intelectualmente hablando. Y bueno, pues de eso se ha hecho famoso. Es fantástico. Pero hay otro aspecto de las matemáticas de Arquímedes que a mí me gustaría... Tiene que ser impresionante el instante en el que uno dice, he descubierto el principio de Arquímedes. Es que no, debe ser, claro, Lo vais a estar aprendiendo toda la vida durante siglos y siglos y siglos. No, pero bueno, gracias
con eso se pudieron hacer bastantes avances, ¿no? Y luego también podríamos, bueno, él nunca desempeñó ningún trabajo, ningún cargo en las autoridades, aunque tuvo bastantes oportunidades, pero sí es cierto que durante la invasión romana de Sicilia, él colabora con las autoridades militares de la zona y construye catapultas y sobre todo en las murallas pone una cadena de espejos que la luz refractada daba contra los barcos y los incendió. Entonces eso supuso una gran victoria para los sicilianos contra la armada romana. O sea, quemaba los barcos con la luz que se reflejaba en los espejos. Sí, se reflejaba en el espejo y daba a los barcos y los incendió. Entonces supuso una gran derrota, a pesar de que luego los romanos Estamos vencieron. hablando de Arquímedes, uno de los grandísimos, ¿no? En el siglo III a.C. Oye, ¿cómo muere? De la forma más tonta, ¿no? Muere, sí, se puede decir que sí. A ver, él estaba precisamente durante la Segunda Guerra Púnica, cuando los romanos invaden Sicilia, él estaba absorto en sus pensamientos dibujando diagramas matemáticos en la arena y de repente llega un soldado, le ve y entonces Arquímedes le dice: no me desordenes mis diagramas. Entonces el soldado se ofende y no sabía, me imagino que no sabía quién era y le mata. Así. Un poco imbécil el soldado. Hombre, sí, y por lo menos ignorante en el sentido de que... No, y además un poquito imbécil de decir... Claro, ¿sí? Sí. Aquí te vas a enterar. Hombre, lo bueno es que Arquímedes nos legó... El otro legó... estaba escribiendo... Estaba dibujando en la arena. Además, estaba dibujando en la arena, la famosa cuadratura del círculo. Ahora, bueno, Arquímedes, gracias a Dios, nos dejó bastantes obras, un legado científico muy importante, y uno de ellos es el que mide las mediciones de los círculos, en el que tenemos el famoso teorema de pi por diámetro, pero pi por radio al cuadrado. Que le mate a un soldado. Sí, es cierto. Cuando él está escribiendo, precisamente, repito, son fuentes quizás legendarias, pero ahí está ese dato. Entonces él descubre la famosa cuadratura del círculo. Todavía es un problema porque pi no es exacto, es 3, 14, 16, etcétera, etcétera. Además publica otras obras, como por ejemplo esta, que es el método, que se encontró, es muy curioso. Esto es una carta que envía a su amigo Eratóstenes. Eratóstenes es el famoso matemático y bibliotecario de la Gran Biblioteca de Alejandría, que mide la Tierra. Ya sabemos que con unos simples palos mide que el ecuador de la Tierra tenía 40.000 kilómetros. Le escribe una carta y bueno, se encontró en Jerusalén en 1906 los restos y así publica unas 6 o 7 obras. Pero repito, muy importantes para la matemática de entonces. Te presiono. Copérnico. Bueno, otro nombrazo, otro grandes éxitos. Sí, hemos dado un gran salto Estamos temporal. En 1473. Sí, hemos dado un gran salto temporal, pero es que realmente la ciencia de entonces no se había descubierto nada. La Iglesia, las fuentes oficiales se basaban en las teorías de los griegos, de Aristóteles, incluso Santo Tomás o San Agustín, ¿no? O sea que Copérnico es un revolucionario nato. Él postuló que el Sol ocupaba el centro del universo. El sistema heliocéntrico, ya sabemos que en griego helios es Sol. Y que la Tierra giraba sobre su eje. Claro, y eso contradecía, porque repito, Aristóteles, que era el gran filósofo griego, sus teorías habían sido aceptadas por Santo Tomás de Aquino, que era un filósofo del siglo XIII, que intentó equilibrar la razón con la ciencia y la teología, para decir que la creencia en Dios tenía un fundamento, ¿no? Entonces, Aristóteles nos habla del motor primigenio, que tiene que dar fuerza a todo y que nosotros llamamos Dios, que luego Santo Tomás toma en sus famosas 5 vías tomistas, que se llama. Pues entonces la Iglesia acepta esas teorías aristotélicas. Sí. Y Copérnico las descabala, las refuta. Y lo lía. Bueno, no es que lo líe, es simplemente un cambio, ¿no? Él se da cuenta y luego además lo corroboran los demás científicos. Bueno, ¿qué le pasa? Copérnico es polaco, nace en 1473, el 19 de febrero. Además, luego veremos que Galileo, por ejemplo, nace fechas muy exactas. Parece que se dan el relevo. Oye, ¿la familia de Copérnico? Sí, bueno, él se queda huérfano a los 10 años de padre y entonces se encarga su educación a su tío materno, que era obispo de Varna. El obispo, entonces, un obispo católico polaco, era muy importante, entonces le lleva a las universidades más importantes, más relevantes, mejores de la época. Entra en 1491 en Cracovia a estudiar humanidades, pero parece ser que las humanidades no eran el campo donde más destacó y entonces abandona los estudios para marcharse a Bolonia, a Italia, a estudiar medicina y derecho canónico. Bueno, en Bolonia se hospeda, son paradojas de la vida científica, pero así son, se hospeda con el famoso astrónomo Domenico María de Navora, que es el que era un ávido crítico de la espantosa exactitud, asombrosa exactitud de Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo es un geómetra y geógrafo del siglo III a.C., griego, que hace un mapa de la Tierra entonces conocida, que era Asia, Libia, el norte de África, sí, y Europa, asombroso. Yo lo he podido ver en algunas ilustraciones y es asombroso la exactitud que lo hace. Entonces él escribe sobre él y juntos observan el 9 de marzo del 1497 el eclipse de la estrella Aldebarán. Entonces él le introduce la astronomía y Copérnico desde entonces se interesa por la astronomía. Luego él se doctora en astronomía precisamente en Roma
y en 1503 vuelve a Polonia, a su patria natal, donde desempeña cargos en la administración de su tío, el obispo, hasta que en 1512 muere el obispo. Pero además es muy curioso porque Copérnico ayuda en la lucha que entonces se mantenía con los caballeros llamados teutónicos, por entonces vivían en esa zona. Bueno, entonces muere su tío y Copérnico se le coge, se puede decir, para la comisión que evaluaba el entonces cambio, la reforma del calendario juliano de 1515. Él está en el comité científico y lo evalúa. Y además es muy curioso, escribe un tratado económico sobre el valor del dinero en ese momento, y además ya empieza la redacción de su famosa obra en donde expone las bases de su sistema. ¿Tiene problemas con la Iglesia? Sí, por la publicación de esta obra que te voy a decir, que es de Revolutionis Omnium Celestium, las revoluciones de las cosas, de los cuerpos celestes, en donde expone este sistema. Y claro, la Iglesia, como te decía, va en contra de las teorías aristotélicas aceptadas por Santo Tomás, entonces lo censura. Y fíjate, lo escribe en 1530, pero no se publica hasta 1542, pero además lo tiene que publicar un editor luterano alemán, que los protestantes, como tenían ese afán de contradecir a Roma, pues entonces si Roma había dicho que esto estaba censurado, ellos lo publicaron, ¿no? Lo fomentaban. Lo fomentaban. Entonces en ese momento lo publica y se hace muy famoso su tratado. Y Copérnico nos ha legado que es muy importante, ¿no? El sistema heliocéntrico, aunque también se equivocaba, porque ya sabemos que el Sol obviamente no es el centro del universo, no es ni siquiera de la galaxia, pero en ese momento representó un gran avance al afirmar que todo estaba estático, giraba alrededor de la Tierra. El geocentrismo anterior. Hemos hablado de Arquímedes, Copérnico, hacemos un salto, ¿vale? Más pequeño ahora, Galileo. Sí, más pequeño. Sí, porque 1564. Sí, es el 15 de febrero, como decía. Parece que son fechas muy análogas, de 1564. Bueno, él es italiano, él nace cerca de Pisa, una familia de 7 hermanos. Y bueno, ¿Su padre era músico? Sí, su padre era músico, era Vicenzo Galilei. Parece ser que esta familia eran unos revolucionarios natos, porque su padre ocupa un gran puesto, un puesto muy importante en la revolución musical que por entonces representaba el cambio de las sinfonías medievales a la armónica renacentista. Y él, se le considera muy importante. Y Galileo, podemos destacar, él es, aparte de que apoya la teoría de Copérnico y presenta más datos, representa un gran avance, inventa el telescopio y bastantes otros descubrimientos, también refuta las teorías de Aristóteles sobre la caída de los cuerpos y sobre todo también sociológicamente podemos hablar, ya sabemos, todos conocemos el famoso juicio de Galileo, que los cardenales le juzgan y dice su famosa frase "pur si mueve". Entonces, sociológicamente se le puede... ¿Pur si mueve qué quiere decir? Bueno, sí, y sin embargo se mueve. Hecho retractar, pero sin embargo se mueve, sí. Me imagino que lo diría con la boca pequeña y sin embargo se mueve, ¿no? Bueno, y sociológicamente, repito, se le puede considerar como la figura, el símbolo de la revolución contra la autoridad en la investigación. En ese momento todo tenía que pasar por un censor en Roma que tenía que ver si esta obra era herética, se podía publicar, y si no, no. Entonces, eran pesaditos, ¿eh? No, es que era muy poca tolerancia en ese momento, y no querían que, a lo mejor, ¿por qué, por ejemplo, se le condena a Fray Luis de León por traducir el Cantar de los Cantares del latín al castellano? Porque tenía fluvios sexuales, y como la gente vulgar era más inculta y no lo entendía, pues en ese momento Roma se cerró en sí y en una postura muy intolerante, repito, y lo prohibió. Y Aristóteles, ya ha habido mucha polémica sobre ese juicio, pero la verdad es que le ha dado muchísima fama, ¿no? Bueno, entonces él empieza a estudiar medicina, parece ser que todos estudian medicina, pero él era tan impaciente que... Pero luego no acaba nada, ¿no? No, es que él estudia medicina y luego se traslada a filosofía y matemáticas. Y luego, nada, se va y como no había acabado nada, tiene que dar clases particulares. Me llama la atención lo que me has contado de que se sube a la Torre de Pisa. Sí, es muy curioso, porque él en 1589 da clases de matemáticas en Pisa. Sí. Entonces, ante sus alumnos, demuestra, como te he dicho, de que las leyes aristotélicas, que Aristóteles había cometido un gran error al decir que la velocidad del objeto que caía era proporcional a su peso. Entonces él se sube a la Torre de Pisa, la famosa torre inclinada, y tira. Esto es otro de los momentos que nos gusta, ¿no? Sí, cada descubrimiento parece definitivamente el último. Él coge dos objetos diferentes, pesos diferentes, los tira al suelo. ¿Uno de madera?
Sí. ¿Y el otro de metal? De metal, sí, bueno, ahora mismo no lo recuerdo, sé que eran de materiales y pesos diferentes. Entonces les deja caer y ve que el tiempo es el mismo, o sea que no era incorrecta la teoría aristotélica de que era proporcional la velocidad con el peso del objeto. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Todavía hoy impacta, porque parece que algo más pesado tenga que caer más rápido. Sí, impacta, pero es así, ¿no? Es la propia física. Las no leyes se cumple la proporción. son irrebatibles en ese sentido, ¿no? Por la lógica. Fue condenado a... Bueno, a un arresto, primeramente a cadena perpetua, pero luego se redujo las penas a un arresto domiciliario. Vamos a ver qué pasó aquí. Él publica, él construye su telescopio, él además es el gran inventor del telescopio y lo patenta ante el duque de Venecia. Creo que tenemos una imagen en la que sale el Galileo Galilei ante el duque de Venecia, donde precisamente él patenta su nuevo descubrimiento, porque en los Países Bajos él había oído que otro había descubierto algo parecido, entonces se adelanta. Y con ese, bueno, ahora me imagino que nos aparecerá la imagen, y con ese descubrimiento, ¿qué hace? Él identifica los 4 satélites mayores de Júpiter, como te he dicho, y ve que giran alrededor de Júpiter, lo que refutaba la antigua concepción geocentrista de que todo giraba y todo se desplazaba alrededor de la Tierra. Entonces, por eso, por negar las teorías aristotélicas, repito, es condenado por el Tribunal de la Inquisición de Roma y llamado en 1633 a juicio, pero él contaba con el apoyo, había conocido a un cardenal jesuita que le había firmado un decreto por el que él podía publicar y no le podía pasar nada. Podía escribir todo eso. Claro, y como el decreto firmado estaba anterior a que los censores de Roma hubiesen decretado que estaba prohibido escribir sobre eso, solo le pudieron poner arresto domiciliario. Se salvó por eso, Él siguió, es irrelevante lo que es el resto de su vida, porque él siguió investigando, él luego muere de una ceguera, muere en unas condiciones muy lamentables. Pero bueno, nos dejó todo eso a la ciencia y justamente es curioso, repito, la ciencia es muy curiosa porque él muere el 8 de enero de 1642. Justamente el 4 de enero había nacido el que Isaac Asimov califica como más grande científico de la historia, Sir Isaac Newton. Todo muy curioso. Carlos Blanco, hemos hablado de algunos de los grandes y continuaremos haciendo. Continuaremos haciéndolo porque hay tantos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.